Bienvenidos gamers, gracias a Dios que estamos aquí en un episodio más. El día de hoy les tenemos preparado algo muy especial. Vamos a platicar sobre los mejores cheats para Age of Empires 2 Definitive Edition. Solo vamos a hablar de nuestros favoritos, de los que nos parecen más divertidos, ya que el juego trae bastantes trucos. Estos cheats funcionan para todas las versiones de Age of Empires 2, como la versión de PlayStation 5, la cual acaba de salir en este 2025, y también funcionan en las versiones de Xbox y de PC. Nosotros vamos a estar jugando desde la versión de computadora, y estos cheats los encontramos o los encuentras en la página oficial de Forgotten Empires en la dirección que aparece en pantalla. ¿Y cómo activamos estos cheats? Para los que todavía no lo sabían, para activar los cheats en el juego tenemos que escribirlos durante una partida en la ventana de chat. Para abrir esta ventana desde la versión de PC, simplemente presionamos la tecla Enter de nuestro teclado y en la ventanita que se abre escribimos el código del cheat. Estos códigos los podemos escribir en minúsculas o mayúsculas, es igual. También podemos activar la ventanita de chat si le damos clic a la opción de chat que aparece en el menú superior derecho. Al darle clic nos aparecerá la caja de diálogo del chat y podemos escribir también ahí los cheats. Esta ventana es un poco más bonita que la cajita que sale cuando tecleamos Enter, ya que nos muestra, por decir, una lista con comandos numéricos que podemos enviar en el chat. Antes de empezar a platicar de lleno sobre nuestros cheats favoritos, te queremos contar tres cosas. La primera es que en este video lo estamos grabando por ahí de los últimos días de agosto del 2025. ¿Y qué creen, gamers? Bueno, que el 12 de agosto de este año sacaron otra actualización de Age of Empires 2. ¡Qué cool!, ¿verdad? Se trata de la actualización 153.015 y decimos que es otra actualización porque a mediados de abril, si recordamos, a mediados de abril del 2015 sacaron una gran actualización para este juego, la cual fue tan importante que hasta hicimos un video especial al respecto, el cual si no lo has visto te invitamos a que lo veas. La actualización 153.015 o 15.30.15 del 12 de agosto es una actualización menor. Entre otras cosas, mejoraron el algoritmo de búsqueda de ruta de las unidades, agregaron nuevos mapas, cambiaron el balance de propiedades de algunas unidades, arreglaron algunos bugs y agregaron la funcionalidad de escape cuando presionamos la tecla control y damos clic derecho. Es decir, si tienes seleccionadas unidades y presionas control y luego clic derecho, esto hace que las unidades que se mueven le den prioridad a escapar en lugar de darle prioridad a reunirse en formación. A nosotros nos pasó que con esta actualización el juego mandaba error cuando intentábamos jugar alguna campaña, y si a ti te está pasando algún error similar, te comentamos que gracias a Dios nosotros lo resolvimos desinstalando y volviendo a instalar el juego. Eso siempre funciona. La segunda cosa que te queríamos comentar es que estos cheats se pueden utilizar tanto en partidas personalizadas de escaramuza como en las campañas de modo de historia. Cuando creamos una partida personalizada, los cheats se pueden desactivar desde las opciones de ajustes avanzados, activando o desactivando el checkbox que dice trampas. Pero ojo, usando cheats no nos cuentan los logros especiales si ganamos. Tampoco es muy recomendable utilizarlos en las campañas del modo de historia, ya que tampoco nos cuentan los logros, ni nos dan palomita por haber pasado las campañas, como sucede normalmente cuando pasamos una campaña, que nos dan una palomita de bronce, de plata o de oro, según el nivel de dificultad. La tercera cosa que queremos contarte antes de empezar de lleno con los cheats es que tienes que quedarte hasta el final del video, porque después de platicar sobre los cheats te vamos a contar cómo nos fue intentando ganar una partida a muerte contra la inteligencia artificial en dificultad difícil utilizando solamente pingüinos. Así es, te adelantamos que fue un fiasco total y tuvimos que hacer trampa e invocar otras unidades mucho más fuertes y rápidas, ya que pobres pingüinitos no tuvieron ninguna oportunidad. Y ahora sí, gamers, ¿estamos listos? ¡Comenzamos!
Cheats para Age of Empires 2 Definitive Edition. Cheats de unidades especiales. Nota: estas unidades aparecerán en nuestro centro urbano, por lo que es necesario tener una plaza central para que puedan aparecer al momento de activarlos. How do you turn this on? Con este cheat aparecerá el legendario coche Mustang Shelby Cobra, una unidad muy rápida y destructiva que lanza misiles. Tiene 500 puntos de vida, 10 de ataque, 10 de armadura cuerpo a cuerpo, 10 de armadura antiperforación o de armadura de ataques a distancia, como le prefieras llamar, y 10 de alcance. Photon Man. El legendario Photon Man, una poderosa unidad que cuenta con un arma láser como de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Tiene bastante resistencia, pero es débil contra la conversión de los monjes, ya que es algo lento, pues porque va a pie. Tiene 80 puntos de vida, 10 de ataque, es igual de fuerte que el coche Cobra, 2 de armadura cuerpo a cuerpo y 2 de armadura antiperforación y 10 de alcance. Katzor. El Shark Katzor, o en español, el Tiburo Gatito Volador, es un gatito montado en un tiburón que vuela utilizando propulsores. Esta unidad es muy versátil, puede planear tanto en la tierra como en el agua. Tiene 600 puntos de vida, 11 de ataque, 1 de armadura cuerpo a cuerpo y 0 de armadura antiperforación y 10 de alcance. To Smithereens. Una unidad conocida como saboteador, el cual es algo así como una versión mejorada del petardo. Es excelente para destruir edificios, ya que es bastante destructivo. Tiene 45 puntos de vida, 100 de ataque, 1 de armadura cuerpo a cuerpo y 3 de armadura antiperforación. Y claro, solamente puede hacer un ataque. Furious, The Monkey Boy. El hijo del mono feroz, una unidad con poca resistencia, lento pero poderoso. Es especial para destruir lo que quieras, especialmente edificios. El problema es que solo tiene 9 puntos de vida, pero lo compensa porque tiene 99 puntos de ataque, 99 puntos de armadura cuerpo a cuerpo y 99 puntos de armadura antiperforación, lo que lo convierte totalmente en un arma de destrucción peluda. I don't exist. Recuerda escribir este cheat con el apóstrofe para que aparezca el pingüino, una unidad lenta pero simpática. Estos pingüinos cuentan con 64 puntos de vida, 16 de ataque, 4 de armadura cuerpo a cuerpo y 4 de armadura antiperforación. Estos pingüinitos son más fuertes que el Cobra o que el Photon Man, sin embargo son lentos y débiles pero adorables, por lo que se vuelven blanco fácil para unidades de asedio o unidades de ataque a distancia que sean más rápidas. I love the monkey head. El BMDL, o por alguna razón en la versión al español lo traducen como BDML, una especie de maniquí de madera ultra rápido pero super débil, con solo 25 puntos de vida y un punto de ataque. No cuenta con nada de armadura, pero es ideal para espiar al oponente y explorar rápidamente el mapa. Como dato interesante, este mono de madera no puede atacar, ni aunque su vida dependa de ello. BMDL significa Villager Male Dave Lewis. Alpaca Simulator. Con este cheat invocamos a Alfred la alpaca, una alpaca de muy mal carácter, de muy pocas pulgas. No te quieras encontrar a Alfred la alpaca en la calle, definitivamente. Es extremadamente poderosa para ser una alpaca, pues cuenta con 120 puntos de vida, 120 puntos de ataque, 20 puntos de armadura cuerpo a cuerpo y 20 puntos de armadura antiproyectil. Y ahora 3 trucos más que son muy divertidos, pero que no son de unidades, son: Marco. Este cheat hace que se muestre el mapa completamente, pero sin afectar la niebla. Polo. Este cheat remueve la niebla de guerra, por lo que podemos ver todas las unidades en el mapa. Aegis. Este cheat hace que las construcciones y recolección de recursos se vuelvan instantáneas. Cheats de recursos. Robin Hood. Con este cheat obtenemos 10.000 de oro. Cheese Stick Jimmy's. Este cheat nos da 10.000 de comida. Lumberjack. Con este cheat nos darán 10.000 de madera. Rock On. Con este cheat obtenemos 10.000 de piedra. Y ahora con los siguientes 3 cheats nos darán 10.000 de todos los recursos. Rowship. Ninja Louie, Ninja Connor. Y finalmente, amigos y amigas, el último cheat del día de hoy es Woof Woof.
Con este cheat, las águilas se convertirán en perro feroz, que son perritos voladores con capa. Los gamers de la vieja escuela tal vez se acuerden de algunos de estos cheats. Algunos son un poquito más nuevos, pero la mayoría de estos cheats ya existían desde la versión de Age of Empires de los 90s, hace más de 30 años. Finalmente, gamers, les contamos que aprovechando los cheats, queríamos ver si era posible ganar una partida utilizando solamente pingüinos. Así es, escuchaste bien. En dificultad difícil, en una partida de la civilización azteca contra la civilización coreana, nosotros nos elegimos a los aztecas porque son nuestros favoritos, a pesar de que no sea la mejor civilización, y realmente no pudimos hacer gran daño con los pingüinos frente a los coreanos. Casi nos hacen trizas. De hecho, pues porque son muy lentos los pingüinos, nos vimos muchas veces en problemas, por lo que decidimos traer más unidades a la batalla. Tuvimos que traer ejércitos de coches Cobra, de Tiburo Gatitos y de Photon Men, para que más o menos los pingüinos pudieran tener un poco más de ventaja. Sin embargo, debido a que son tan lentos, no creemos que sea realmente posible ganar o tan fácil ganar totalmente a otra civilización utilizando solo pingüinos, para mi gran desilusión. Pero pues bueno, no importa. ¿Y ustedes, gamers, ya conocían estos trucos? ¿Cuál es su cheat favorito? ¿Hubo algún cheat que se nos haya olvidado mencionar? Muchas gracias por acompañarnos en su canal de videojuegos. Nos despedimos, sus amigos y servidores, Dr. Crypto, mi hermano, y yo, Richie, sus amigos. Y los invitamos a acompañarnos a nuestra próxima aventura. Gracias a Dios que nos regaló un día más de vida y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!